La gran estrategia de Putin y el expediente KGB. Buen día, amigos, y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Si es la primera vez que recaláis en este búnker, os invito a desplegar las cartas y sumaros a nuestra comunidad soberana, donde desarmamos la simulación virtual de la Matrix mediática a través de la pura y terca física de los hechos. Amigos, hoy ponemos el cierre de oro a nuestra serie especial de 2 episodios. Si os perdisteis la primera parte, os pongo en telemetría de inmediato. Pusimos sobre la mesa la histórica ponencia en San Petersburgo del politólogo Alexander Kazakov para entender la gran estrategia de Vladimir Putin. En el primer capítulo desglosamos cómo el Kremlin supo desde el año 2002 que la colisión con la OTAN era inevitable. La batalla invisible por el Mar Negro bajo el legado de Catalina la Grande y un expediente que me imagino que dejó a todos atónitos. La reunión secreta en Bali, donde Joe Biden, operando como la vieja escuela de la Guerra Fría, pactó de facto con Putin para frenar los faroles belicistas de su propia organización y evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero en este 2026, la vieja escuela se ha retirado. Las brigas se han roto y los comentarios en las redes hierven exigiendo respuestas radicales, ¿verdad? Hoy en esta parte 2 vamos a mover el suelo por completo. No solo desnudaremos el plan ruso para infligir a Europa una derrota no militar sin apretar el botón nuclear, sino que voy a compartir con vosotros un rastro documental estrictamente personal, el mapa secreto de fases de amortiguación que un ex analista de la KGB me dibujó en el año 2010 y que predecía al milímetro todo lo que estamos viendo hoy. La inercia defensiva ha terminado, amigos. Así que ajustense los cinturones porque entramos sin rodeos de manual. Y seguimos con Alexander Kazakov. Y dice, miren las provocaciones que comenzaron a través de los países bálticos, a través de Polonia. Blinken se marchó y todo empezó a funcionar de una manera un poco diferente. Y nosotros efectivamente nos deslizamos hacia esa gran guerra. Nos están provocando. Pero miren, el caso es que una provocación no es igual a la otra. Si nos provocan para que realicemos acciones que nos dañen a nosotros mismos y nosotros lo entendemos, a veces simplemente no hay salida, porque la elección es entre la vida o la muerte. Ahí ya no importa si es una provocación o no, las cosas avanzan hacia eso. Sin embargo, para Putin sigue siendo de vital importancia no permitir esta guerra. Ahora, desde mi punto de vista, el método de Putin para evitarla ha cambiado. Esto no es un deseo suyo, sino una respuesta al comportamiento de los europeos. Es decir, ahora, tal como yo lo veo, dice Alexander, recojo que Putin no me ha dado un informe. Esta es mi conclusión. El método actual es infligir a Europa una derrota no militar. Y dice Alexander, y lo subrayo, porque conocen la ley de la publicidad. Si tienes la palabra no en un cartel, la mente no la lee ni la percibe. Por eso lo recalco, infligir a Europa una derrota no militar, es decir, obligarlos a admitir su derrota sin una guerra directa, sin un conflicto caliente. Al mismo tiempo, esto no prohíbe las operaciones de combate de carácter local que puedan no conducir a ello, aunque una certeza del 100% no existe. Hay otra cosa muy importante dentro de esta misma lógica, y vuelvo a decir que esto lo comprendí recién en este año 2026. Y entonces muchas cosas encajaron en mi cabeza. Encontré respuestas a preguntas de las que antes no tenía la solución. Y por eso no escribía sobre ellas. Porque, ¿qué sentido tiene escribir una lista de dudas? Por ejemplo, algo que nosotros vivimos de forma muy dolorosa. El 24 de febrero de 2022, al final de su discurso, Putin se dirigió a terceros países. ¿Lo recuerdan?
Y dijo que si ustedes se entrometen en este conflicto, en esta operación militar especial, se enfrentarán a consecuencias tales que ni siquiera tienen una idea de cuáles serán. Lo dijo. Y muchos de nosotros empezamos a criticar. ¿Y por qué entonces no hace nada? Miren, ahí vuelan los F-16, se arrastran los tanques Leopard. ¿Por qué no hace nada? Pues porque él estaba hablando de otra cosa. Porque ahora comprendemos que en las mesas de las planificaciones militares de la OTAN ya estaban listos los planes operativos para entrar directamente en el conflicto del lado del régimen de Kiev. Cuando Putin hablaba de no intervención, no se refería a las armas. Escuchen, poco antes de esto, recuérdenlo, fue hace poco. En enero y febrero de 2022 nos mostraban todos los días en la televisión cómo los aviones de transporte militar de Gran Bretaña volaban a Kiev, a Borispal, como si fueran tranvías, descargándose en el lao, javelins a reventar. ¿De qué armas hablaban? Las armas ya estaban allí. Todo, cuando Putin pronunció esta advertencia, no estaba hablando de armas, ni de municiones, ni dinero fiduciario de oficina. Estaba hablando de ejércitos. Estaba advirtiendo, si los ejércitos de la OTAN aparecen en ese terreno de operaciones, entonces verán lo que pasará. A todos les gustó lo que dijo recientemente en su mensaje directo a Europa, solo que no todos lo pensaron hasta el final. Cuando se dirigió a Europa y les dijo, ¿quieren guerra con nosotros? Empecemos mañana. Ahora nos podemos permitir decir eso. En el 2022, no quieren. Empecemos mañana. Pero después de eso, citó textualmente al Supremo. Desafortunadamente, no tendremos con quién hablar en vuestro territorio. A diferencia de Ucrania, donde operamos con un método quirúrgico, con ustedes no habrá cirugía. Y aquí hago un paréntesis. Se los he venido diciendo, principalmente a los españoles que están haciendo drones para los ucranianos. Rusia no los va a tratar como que si fuera Ucrania. Va a ser un tratamiento completamente diferente. Va a ser un tratamiento de borrado, sin exclusión. Regreso a la entrevista. De eso era lo que hablaba Putin en el 24 de febrero de 2022. ¿Ok? Ahora, analicemos esta primera parte. Amigos, con este bloque abrimos este segundo video moviendo el suelo a la simulación desde el primer segundo, ¿no? Estos son los ejes medulares que debemos explotar. El umbral de la provocación extrema, Polonia y el Báltico. Kazakov es realista. Blinken y la vieja guardia fiduciaria se apartaron. Y en este 2026 los nuevos operadores han pisado el acelerador de la demencia. Hay provocaciones que buscan desgastar, pero cuando el dilema pasa a ser vida o muerte, la provocación deja de importar y se convierte en una pura física de supervivencia. Rusia lo sabe. La clave no militar del desgaste. Este es el núcleo doctrinal que guiará el desenlace del programa. El método actual de Moscú para frenar el estallido global no pasa por mandar tanques a París, sino por forzar el colapso político, energético e institucional de la Unión Europea. Y lo estamos viendo. Es la capitulación por estrangulamiento material, mientras se mantiene el fuego quirúrgico en frentes locales. El mito desmantelado del no se hace nada. Kazakov pone un punto clínico sobre las quejas del sector más duro. El ultimátum del 24 de febrero de 2022 no iba por los tanques Leopard o los cazas que Occidente envía en cuentagotas como negocio de oficina. Iba directo a los planes de invasión con tropas regulares de la OTAN que ya estaban firmados sobre los escritorios de Bruselas. Rusia paró la entrada de ejércitos enteros con un solo movimiento de su triada estratégica. La advertencia de la no cirugía. El contraste final es demoledor. Mientras en Ucrania se combate midiendo los daños por el lazo histórico, contra la Europa de salón no habrá guantes de cera. Es el mensaje de este 2026, amigos. Si quieren cruzar la línea con ustedes, no habrá cirugía.
habrá demolición total. ¿Mm? Te los he venido diciendo. No tengo por qué decirlo con referencia a Berlín o Londres o Roma. Pero bueno, continuemos con el guión de Alexander Kosakov. Y dice, esto es lo que se refería al dirigirse a Occidente. De esto les advertía. No se atrevan a introducir tropas porque entonces se cerrará el telón. Y no las introdujeron. Llevan 3 años hablando de ello, que si contingentes aquí o allá, que si Odessa, que si Dnipropetrovsk, 3 años de parloteando, pero ni un solo soldado bajo bandera extranjera ha aparecido oficialmente en Ucrania. Me refiero oficialmente en Ucrania. Esa advertencia funciona, entre otras cosas, para que el conflicto siga siendo local. En la operación militar especial tenemos objetivos locales. La desnazificación y desmilitarización de Ucrania. Después de eso, Europa se desnazificará por sí sola. Es evidente que tenemos tareas locales en este teatro de operaciones limitado. Bajo esta lógica, muchas cosas se vuelven comprensibles después de 2022. ¿Por qué respondemos en unos sitios y en otros no? ¿Por qué ahora, por ejemplo, hemos empezado a responder, pero sin anunciarlo? Putin siempre dice lo que va a hacer, solo que nadie lo cree. ¿Recuerdan cuando estaba con los representantes municipales? Dijo, el desenlace de la operación militar especial está predeterminado y todos lo saben. No solo nosotros, ellos también lo saben e intentan adaptarse a ese conocimiento. Pero luego añadió, solo que no vamos a hacer declaraciones ruidosas al respecto. Esto es un método. No es una frase diplomática de relleno, es un método. No hacemos declaraciones. Un ejemplo. Hace relativamente poco se grabó un video desde territorio ucraniano por la zona de Volhynia. Despegan 6 aviones, drones de gran tamaño tipo avión, vuelan información de cuña como grullas, cruzando Polonia, cruzaron Lituania y mientras sobrevolaban Letonia, de repente 5 de ellos caen. El último fue derribado sobre territorio ruso. ¿Quién de ustedes cree que se cayeron solo? 5 de 6. Eso no pasa. No se pueden averiar 5 a la vez, ni quedarse sin combustible porque los planificadores calculan la distancia exacta. No chocaron contra un muro de hormigón en el aire, ¿verdad? Menos de un mes antes, tras el ataque de Ust-Luga y Primorsk, hubo advertencias muy concretas. El mensaje principal no fue por televisión. No hacemos diplomacia de Twitter ni de megáfono. El mensaje fue por canales cerrados. Nuestros expertos explicaron cómo evitar una gran guerra, declarar una zona de exclusión aérea al otro lado de la frontera, asegurada por los rusos, con un régimen del cielo cerrado, hasta una profundidad de 40-50 kilómetros, incluyendo pistas de la OTAN. Y lo hicimos en modo cerrado, dice Alexander. Anunciamos que todo lo que vuele a través de vuestro territorio hacia nosotros será derribado sobre vuestro propio suelo, ya sea por guerra electrónica, RIB, inhibidores, como dijimos, ¿no? O casas. Probablemente fue la guerra electrónica porque derribamos 5 de los 6 aviones ucranianos y cayeron con éxito. Lo hacemos, como advirtió Putin, sin declaraciones ruidosas. No las necesitamos. Las declaraciones son algo de lo que el enemigo se puede agarrar jurídicamente. ¿Mm? Hagamos un breve análisis de lo expuesto. Amigos, este bloque es el motor de este segundo video, yo diría. Kazakov aquí desmitifica la inacción y revela la guerra invisible que Rusia está ganando en este 2026. Ese método de silencio operativo. Fíjense en la precisión clínica. No hacemos declaraciones. Mientras los políticos de oficina en Bruselas y Washington viven de titulares de Twitter, True Social, Facebook,
El Kremlin aplica la terca física de los hechos. No anunciar los derribos sobre el suelo de la OTAN priva a la alianza de un casus belli oficial. Si la OTAN admite que Rusia le derriba drones sobre Letonia y no responde, queda en evidencia su debilidad. Si Rusia no lo anuncia, no les obliga a escalar. Es una jaula de lógica perfecta, ¿no? Zona de exclusión aérea, de facto, sobre la OTAN. Este es el dato que hará estallar los comentarios. Y estoy seguro que los voy a ver. Kazakov confirma que Rusia ha establecido una zona de cielo cerrado que penetra hasta 50 kilómetros en territorio de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania. El incidente de las 6 grullas, drones, sobre Letonia es la prueba de que la guerra electrónica, los inhibidores rusos, son capaces de aniquilar formaciones completas en espacio aéreo aliado sin disparar un solo misil visible. Es soberanía tecnológica pura. Ahora, la autodesnazificación de Europa. Kazakov lanza una tesis atrevida. Rusia no necesita llegar a Berlín, no necesita llegar a París. Una vez que el tablero ucraniano sea desmilitarizado, la estructura fiduciaria de la Unión Europea colapsará por su propio peso. La Besania neoconservadora se devorará a sí misma ante el frío, la falta de recursos y el fracaso de su simulación militar. Y continuemos con el guión de Alexander Kazakov. Y dice, comienzo la cita. A principios de febrero de 2022, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, sale este don nadie de Kiev en traducción, el pequeño demonio, el golem verde, y dice, ay, no nos gusta mucho este memorándum de Bucarest. Quizás nos devolvamos a nosotros mismos los estatus de armas nucleares. ¿Se acuerdan? Se le devolvió el 24 de febrero cuando nuestros tanques cruzaron la frontera. Y todo el mundo le decía a Putin, bueno, eso solo fue de la boca, fue una fanfarronada. Pero Putin contestaba, él lo dijo públicamente. Nosotros partimos de la base de que tiene la intención de hacerlo. Demuéstrenme que no es así. Vayan y demuéstrenlo. Como no pueden, actuamos basándonos en esto. Si Putin hiciera una declaración ruidosa de ese tipo, se le echarían en cara de inmediato, porque a veces la palabra de Putin es más poderosa y contundente que el movimiento de todo un ejército. Y él lo sabe. Él es extremadamente responsable con sus palabras. Y sin embargo, todo esto que les estoy relatando sigue conservando a día de hoy su máxima importancia a nivel operativo, no estratégico. A nivel estratégico está claro, todo terminará siendo Rusia, excepto Kosovo, porque Kosovo es Serbia. Eso está claro. Pero a nivel operativo, la tarea principal sigue siendo la misma, no permitir una gran guerra europea, la cual se ha vuelto mucho más cercana desde el momento en que los estadounidenses se largaron de este teatro de operaciones. Se ha vuelto más cercana. Ustedes son personas ocupadas. No tienen tiempo de leer libros militares inteligentes y aburridos, menos aún los soviéticos. Pero ya en la época soviética, nuestros analistas militares lo entendían con total claridad. Ellos escribieron en sus manuales que la presencia militar de los Estados Unidos en Europa es un factor de estabilización y contención para los desquiciados europeos. No fueron los americanos quienes desataron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ni la semiguerra de Crimea, ni las campañas napoleónicas. No fueron los americanos. Siempre fueron los europeos, que están desquiciados. Por lo tanto, en los tiempos de la Unión Soviética, percibíamos la presencia estadounidense en Europa como un factor para embridar y contener a esos malditos locos. Y ahora los americanos se están marchando, quitándole la brida a estos caballos desboscados. Y nadie sabe
en qué va a terminar esto. Escuchen lo que está diciendo en televisión, en política. La palabra es la mitad del trabajo. Porque si eres el líder de un país, no importa si es un país real o un cuasi estado, ¿qué más da? Si lo has dicho públicamente, vas a tener que responder por tus palabras. De lo contrario, saldrás volando en las próximas elecciones. Y ellos lo están diciendo, pronuncian palabras que no tienen boleto de retorno. No se pueden retirar. Las palabras no son gorriones. Si vuelan, no las atrapas. He aquí el verdadero problema. Nuestra principal amenaza, dice Alexander, de cara al futuro sigue siendo exactamente la misma. Sí, ahora es sin los americanos. Pero incluso sin los americanos estos, déjenme buscar un eufemismo de oficina. Bueno, estos nos van a bastar y sobrar por encima de la cabeza. No nos van a alcanzar las municiones para todos ellos. 500 millones de población. Disculpen la grosería. Esto es lo que escribió en la segunda parte de mi libro con argumentos y detalles. Y otra cosa fundamental, dice Alexander, que ya he puesto por escrito, es el ojo de la victoria, el mapa de la paz. Algunos incluso me reprochan. Usted ya decía esto en el 2022. Sí, lo decía. Y no me desdigo de mis palabras. Por supuesto que introduzco correcciones, porque solo un idiota clínico no evoluciona ni se desarrolla mientras la situación cambia. Pero en lo básico, nada ha cambiado. Cuando terminemos la operación militar especial y resolvamos todos nuestros problemas, yo sé aproximadamente cómo, si les interesa, en internet anda flotando el plan Kazakov. Yo explico ahí todo sobre las zonas desmilitarizadas, sobre Odessa, basándome estrictamente en las palabras de Putin, por cierto. Nosotros resolveremos nuestras tareas aquí. Y ojo, que Putin tampoco bromea cuando dice que esto va a terminar bastante pronto. Creo que necesitamos una pausa, ¿eh? Bastante información. Amigos, en este bloque va a reventar la cabeza de muchos, yo lo sé. Este factor del pequeño demonio y el hecho jurídico. Kazakov desclasa la psicología del búnker del Kremlin. Amigos, en la alta diplomacia militar, las palabras de un mandatario no son opiniones, son hechos jurídicos. Les recuerdo cuando Zelensky amenazó en Múnich con recuperar el estatus nuclear, la matriz mediática lo tachó de simple retórica. Para Putin fue una orden de preparación. La terca física dictó que Rusia no podía esperar a que construyeran una bomba sucia en la frontera. El contraataque del 24 de febrero fue la respuesta científica a esa amenaza directa. Así que no me vengan con decirme es que fue injustificado. El presidente, la voz de Ucrania, quería bombas nucleares. Y no para hacer juegos artificiales para Navidad, para atacar Rusia, por favor. Seamos sinceros, seamos honestos con nosotros mismos. El paradójico sanatorio americano en Europa. Yo considero que este es el gran bombazo de este video. Poner atención que Kazakov saca a la luz la doctrina secreta de la era soviética. El Pentágono funcionaba en Europa como el enfermero de un hospital psiquiátrico. Históricamente, las mayores carnicerías de la humanidad, Napoleón, Crimea, 1914, 1939, fueron desatadas por la soberbia de las potencias europeas, no por Estados Unidos. En este 2026, al retirarse los estadounidenses del frente europeo, le han quitado la brida a los caballos desbocados de Varsovia, París, Berlín y el Báltico.
Al no tener el control de Washington, estos líderes de oficina pronuncian discursos de no retorno que arrastrarán 500 millones de habitantes directamente al abismo. El plan Kazakov y los nuevos mapas. El cierre conecta directamente con el ojo de la victoria, que muchos de ustedes están esperando, porque esto ya se está volviendo muy, muy largo, ¿no? Muy aburrido, como dicen, ¿no? Kazakov no habla de ilusiones fiduciarias de paz en Ginebra. Habla de la declaración física de las zonas desmilitarizadas y del control absoluto sobre nudos geopolíticos vitales como Odessa y todo el litoral del norte del Mar Negro. Cuando Putin dice que esto acabará pronto, calcula el desgaste material de la Besaña neoconservadora, la cual ya no tiene munición real ni pantalones para sostener la guerra frente a la terca física de las fábricas rusas. En el siguiente programa de ¿Qué hablan Geo? Vamos a hablar de los ataques de anoche en Kiev. Y es que esto que les estoy diciendo conecta directamente con los ataques de ayer. Y tenemos imágenes y revelaciones de la clandestinidad en Ucrania del resultado de los ataques. Y es sorprendente todo lo que es atacado, ¿eh? Y bueno, sigamos con, con la exposición de Alexander Kosakov. Cito. Yo lo traduzco de la siguiente manera. Si no se resuelve en los campos de batalla, lo más probable es que ocurra en el verano. Desde el año 2022 vengo diciendo que la operación militar especial podría no terminar en los campos de batalla, sino en otros frentes, en el económico, el diplomático, etc. Y eso no funciona y todos los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo y de los que, gracias a Dios, no se habla por la televisión, fracasan. Entonces espero sinceramente que ya no tengamos una campaña de invierno, es decir, que no haya necesidad de ella basándonos en el estado y la situación real de las cosas. Por supuesto, entiendo que en el otro bando trabajan profesionales de los medios, en otros asuntos son menos profesionales, pero en el ámbito mediático, los americanos ayudan y son de primera clase. En cualquier caso, yo no soy un experto militar. Un experto militar es una persona con educación militar. Hoy en día cualquiera se autodomina experto militar. Pregúntele qué estudios terminaron. Yo me permito opinar porque he leído más sobre este tema que algunos de esos supuestos expertos. Pero repito, no soy un experto militar, aunque estoy en constante contacto y diálogo con casi todas estas personas. Y con independencia de lo que escriban en sus redes sociales, cada uno tiene sus propios intereses. Alguien escribe para asustar a su hijo. Otro escribe para asustarlos a ustedes. Alguien escribe para desahogar su propio miedo. Otros ganan dinerillo y algunos pertenecen a ciertos grupos de interés. Hay un montón de motivos. ¿Ustedes creen que lo que leen en Internet es el diario personal de alguien? No. Todos esos son proyectos mediáticos, cada uno de los que maneja sus propios canales. Pero en una conversación privada, yo sé de primera mano que el estado material y técnico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este momento es catastrófico. Y ellos mismos no ven formas de solucionar la situación. Esto afecta al personal, a los equipos, a la defensa aérea, a las municiones y a la técnica. En todo el panorama es catastrófico. A diferencia de nosotros, o sea, se refiere a Rusia, ¿no? No escuchen esos cuentos de que a nosotros nos faltan proyectiles. Tenemos de todo y nos sobra. Incluso podríamos compartir, pero no vamos a compartir. Y aquí, amigos, entra la intervención del moderador de la mesa de San Petersburgo. Con esta nota mayor concluimos hoy la primera parte del encuentro creativo con Alexander Kazakov. Alexander, muchas gracias. Amigos, ya nos están presionando otras presentaciones del evento, literalmente una sola pregunta de alguien. Y así pues que vayamos directo a la pregunta que se le hizo a Alexander Ushakov. Y la pregunta vino de alguien del público, de alguien cuyo nombre es María
Terentieva de San Petersburgo. Y le dice, hola, Alexander Yurevich. Mi pregunta es la siguiente. Nuestros enemigos van a intentar desestabilizarnos e infundirnos dudas ahora que se habla de la victoria. ¿Qué cree que puede oponer nuestro Estado para ponernos una red de seguridad y evitar que nos sacudan el suelo? Gracias. Y aquí pues viene la respuesta final de Alexander Kazakov. Y dice, nada. El Estado aquí no podrá hacer nada. Depende única y exclusivamente de nosotros. Nos van a intentar desestabilizar. La clave es no dejarse tambalear. En el año 2022, y con esto comienza mi segundo libro, dice él, el 24 de febrero, muy temprano por la mañana, cuando el Supremo se dirigió a nosotros, el discurso se publicó a las 6. Y dice él, yo lo escuché a las 5 de la mañana. En realidad, cuando Putin dijo esas palabras, él creía en nosotros. Él creía que no le fallaríamos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en las más difíciles. Sabía que esto sería largo, que sería duro, que en algunos lugares habría que apretar las tuercas y que habría que gestionar la economía con mano de hierro. Esto nos afecta a todos, desde los más ricos hasta los más pobres, desde los más jóvenes hasta los más pensionistas. Él creía en nosotros y todavía cree en nosotros. Respondámosle con reciprocidad y mantengámonos firmes, sin tambalearnos. Muchas gracias, Alexander Kazakov. Así que entremos al análisis de este cierre, ¿no? Mente viva con el remate clínico de Kazakov, amigos. Y es que este bloque final quema la matrix mediática, ¿no? Nos deja herramientas perfectas para estructurar las futuras presentaciones. Esto de el frente no lineal del tablero. Kazakov valida nuestra tesis de que hablan Geo. El colapso final de la simulación atlantista no requiere necesariamente una bandera sobre una capital enemiga. Amigos, la terca física del desgaste económico, el invierno sistémico de Europa y los canales de diplomacia secreta, de los que, como bien celebra, la televisión no tiene la telemetría, están haciendo el trabajo de fondo. El colapso se manifestará por implosión material antes de que sea necesaria una nueva campaña invernal masiva. La matriz de las redes, canales como proyectos de oficina, ¿no? Este punto es un misil de contrainteligencia cognitiva para ustedes, amigos. Kazakov desnuda los canales de redes sociales y los supuestos expertos militares. Nos advierte que lo que la gente consume en Telegram o en X son diarios de vida sinceros, son proyectos mediáticos con agendas fiduciarias diseñados para sembrar pánico, monetizar el miedo o responder a facciones de poder. En contraste, los datos forenses de las conversaciones privadas en el frente revelan la cruda realidad. La logística y el material del bando ucraniano están en una fase terminal y catastrófica en todos los vectores: municiones, defensa aérea y personal. Fíjense en la respuesta magistral a la dama de amarillo, como el Estado puede protegernos de la guerra psicológica. Kazakov es tajante. El Estado no puede legislar la fuerza mental de un pueblo. La soberanía cognitiva depende del individuo. Cuando Putin activó la operación militar especial, no operó bajo una simulación fiduciaria de oficina a corto plazo, operó bajo la fe absoluta en la resistencia de su sociedad frente a un asedio prolongado y feroz. Y aquí, amigos, es donde nuestra salva de información encaja como una pieza de artillería pesada en el puente de mando. La advertencia de no dejarse tambalear ante el rugido del enemigo es la definición exacta de la supervivencia espiritual y mental que siempre citamos aquí en De que hablan Geo. La primera de Pedro 5:8. ¿Se acuerdan? Algunos se fastidian cuando la menciono, pero es nuestra base. El adversario anda alrededor buscando a quien devorar a través del pánico mediático, pero la sobriedad y la templanza mantienen el buque a flote.
Y ahora, amigos, así pues que sincronicemos una vez más la cuota más alta de la contrainteligencia, porque hoy ponemos a este cierre nuestra serie especial de Desclasando el rastro documental más profundo e incómodo, y hoy diría que revelador del tablero geopolítico actual. Como bien vimos en la primera parte, dejamos el búnker analizando a la fiesta de pijamas de Bali, donde Vladimir Putin y Joe Biden operaron como la vieja escuela para contener el fin del mundo. Pero en este 2026, la brida estadounidense se ha retirado de Europa y los comentarios en las redes sociales hierven de desesperación. Muchos analistas de salón, aburridos del guión de los últimos 24 años, acusan al búnker del Kremlin de debilidad, tachando a Putin de blando por no borrar del mapa a las capitales bálticas o polacas que no paran de provocar. Exigen una respuesta radical. Pero hoy les vamos a mover el suelo de la simulación virtual demostrando que la verdadera contrainteligencia no necesita megáfonos en X, en Telegram, en True Social, ni histeria mediática. ¿Sí? El error programado de la Unión Soviética, un mapa de 2010. Presten mucha atención a este rastro clínico de camaradería sobria, amigos. Fue alrededor de 2010, mucho antes del golpe de Estado de 2014 en Kiev, y de que nadie imaginara una colisión armada directa. Su servidor tuvo la oportunidad de cruzar análisis con un exoperador de la KGB especializado en analítica digital, un odesano de pura cepa, amigo de Odessa, buen compañero, en una mesa limpia, con la sobriedad que exige la alta estrategia. Este analista nos dibujó en un papel un plano que parecía ciencia ficción en aquel entonces. Para mí, porque en la mesa estábamos sentados, pues, este compañero de Ucrania, de Odessa, había un muchacho de Kazajistán y un muchacho de, ah, no se me viene el nombre de este país, de la ex Unión Soviética. Éramos 4 sentados ahí, platicando, tomando el café, el café mañanero. Pues nos dibujó un plano que parecía ciencia ficción en aquel entonces. La expansión por fases de una zona de amortiguación rusa que corregiría el error sigiloso de la delimitación territorial de la Unión Soviética. Aquel mapa de la KGB dividía la contraofensiva en fases matemáticas. La primera era el Donbass. La segunda fase se podía unificarse con la primera fase, avanzaba sin contemplaciones por todo el litoral sur hasta tomar por completo el nudo geopolítico de Odessa. Mi compañero me lo dijo con total frialdad clínica. La situación en Odessa se va a poner muy fea en el futuro. Y yo me reubico al centro de Ucrania y solo regresaré cuando Odessa ya haya sido recuperada por el mapa programado. Cuando en el 2022, por cierto, le perdí el rastro a este compañero. Muy buena gente, muchacho. Eh, Cuando en el 2022 se activó la operación militar especial y empecé a ver caer las posiciones de Gerson en las primeras horas, aquí les digo una cosa, no vi una improvisación de oficina. Vi la terca física de las carpetas de contingencia soviéticas ejecutándose al milímetro. Amigos, esto ha estado planeado desde hace décadas como un remedio alternado para salvar la seguridad del Estado. ¿Sí? El método del silencio y el cielo cerrado en la OTAN. Y es aquí donde la ponencia del politólogo Alexander Kazakov en San Petersburgo se acopla como un engranaje perfecto en nuestro mapa de la KGB. Kazakov desclasa que el método operativamente principal de Putin en este 2026 no es buscar el aplauso de los radicales en Internet, sino infligir a Europa una derrota no militar, obligar a las élites de salón a admitir su bancarrota económica, su invierno energético y su colapso institucional por el propio peso de su besania, sin darles el causus belli fiduciario que Washington necesita para incendiar
el planeta. Bueno, Putin lo ha dicho en más de una ocasión. No estamos luchando contra los países, sino contra las élites que están destruyendo estos países. ¿Quieren pruebas de que Rusia actúa con dureza, pero en absoluto silencio? Kazako nos entrega un rastro clínico brutal. Hace poco, una formación en cuña de 6 drones ucranianos de gran tamaño despegó desde Volhynia, cruzando impunemente Polonia y Lituania, pero en cuanto entraron en el espacio aéreo de Letonia, territorio oficial de la OTAN, 5 de los 6 drones cayeron fulminados al mismo tiempo. Se quedaron sin combustible a la vez. Fallaron sus motores en perfecta sincronía. No, amigos. Tras los ataques occidentales a Ust-Luga, Moscú envió un ultimátum cerrando a Bruselas y activó de facto una zona exclusiva aérea y cielo cerrado de 50 kilómetros de profundidad dentro de las fronteras de la propia OTAN. ¿Aparece esto en la CNN? ¿Aparece esto en la BBC? ¿Aparece esto en Politico, The Economist, Financial Times? No. Los inhibidores y los misiles de ultralargo alcance rusos barrieron la formación en su suelo aliado. Pero el búnker del Kremlin no hizo declaraciones ruidosas. El silencio absoluto desarmó la diplomacia del megáforo de la OTAN, obligándoles a tragarse el golpe en privado porque no tienen cómo responder ante la terca física de los hechos. La batalla de la soberanía cognitiva. Amigos, el desenlace de esta partida, tal como lo predijo aquel analista en el 2010 y como lo cierra Kazakov, no se decidirá necesariamente con banderas en campos de batallas lejanos, sino por la implosión material de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuya logística de defensa aérea y municiones está en fase terminal tras bambalinas. Al final de la ponencia en San Petersburgo, una dama le preguntó a Kazakov cómo el Estado ruso iba a proteger a la población frente a la guerra psicológica y las dudas sembradas por la Matrix en las redes. En mi opinión, la respuesta fue un misil a la conciencia. Nada. El Estado no puede hacer nada. Depende única y exclusivamente de nosotros. Nos van a intentar hacer tambalear. La clave es no dejarse tambalear. Guardia alta. Ser sobrios. Cuando Putin inició este movimiento, no miraba los contratos de 4 años de la democracia fiduciaria occidental. Ejecutaba el mapa programado de la geografía y depositaba su fe en la sobriedad de su pueblo para resistir el asedio largo y duro. La Matrix de las redes sociales está inundada de canales que son meros proyectos de oficinas diseñados para inyectar pánico y monetizar el miedo. No caigan en la trampa. Por eso, amigos, cuando lean comentarios que exigen fuego inmediato o que tachan de oveja al búnker del Kremlin, recuerden el mapa de la KGB dibujado en el 2010. Recuerden que la alta estrategia es un juego de terca física, recursos y paciencia biológica, donde el silencio es el arma más letal. El final de la simulación virtual está predeterminado y las fases siguen su curso exacto hacia el litoral de Odessa, sin necesidad de anuncios ruidosos en la televisión. Protejan su mente de la besaña neoconservadora, que busca devorar nuestra paz a través del rugido mediático. Manténganse firme en el puente de mando y de su propia conciencia. Si este rastro documental exclusivo y personal os ha movido el suelo, revienten con absoluta resolución ese botón de me gusta. Dejen su propio reporte analítico en la caja de comentarios. ¿Creían que el conflicto era una improvisación de 2022? ¿O comprenden ahora que el mapa estaba trazado desde la era soviética? Compartan este video para romper el bloqueo algorítmico. Suscríbanse a De Qué Hablan Geo. Y nos vemos en el próximo CITREP de contrainteligencia que viene cargado de información y muchos videos oscuros. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuate. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo.
basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.